Hermanos, buenos días. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que en este día Dios nos permita vernos, reunirnos y pues creo que no hay mejor lugar para recibir bendiciones que este lugar. Esta iglesia local que Dios por su gracia ha permitido que esté y seguirá estando hasta que Él venga por su iglesia o principalmente lo que esperamos, ¿no? Que Él venga por su iglesia. Así que es una bendición poderlo ver. Y también pues cantar alabanzas al Señor. El hermano Daniel Puente es un hermano que le gusta mucho la arqueología bíblica. Ha visitado varios lugares interesantes, sobre todo Israel, y nos ha compartido varias cosas. Por lo menos lo he escuchado 2 veces, en un compañerismo y después en un campamento. También tiene en sus redes sociales algo de información, ustedes la pueden buscar ahí. Está interesante, hermanos, da una perspectiva de las cosas que vemos en la Biblia desde una óptica diferente, sin quitar, por supuesto, los principios bíblicos, pero es interesante. Y decía que en aquellos lugares hay un área rocosa en donde cuando llueve se junta una laguna y andan unos animalitos por ahí, como unos venaditos, yo los veo así. Y estos animalitos se sacian de ahí, de ese lugar, cuando hay agua. Pero cuando empieza a escasear, ellos, en vez de irse a otro lugar para buscar el agua, se quedan ahí, por alguna razón. Y como la zona es rocosa y montañosa, y se oye mucho eco. Entonces estos animalitos, en lugar de irse, se quedan ahí, esperando. Y empiezan a buscar los charquitos que se van quedando ahí con la sequía. Y cuando ya notan esos charquitos, ellos con sus patitas están golpeando para ver si hay más agua por ahí y van bien. Pero ya no hay agua y siguen ellos rascando y se sangran sus patitas, se sangran ahí buscando agua y ya se acuestan ya mejor, deshidratados, y todavía siguen pataleando. Y es entonces cuando se escucha ¡ven! Y los de ahí, los lugareños, escuchan por el eco y dicen, ya se va a morir. Y es ahí donde el autor escribe, como el ciervo brama con las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma. Hay veces que Dios los quiere ver como ese ciervo. Cuando ya no hay esperanza, de ahí Dios puede hacer grandes cosas. Dice la Biblia que Abraham, como dice la Escritura, creyó en esperanza contra esperanza. Para muchas personas no es entendible esto, pero para nosotros como hijos e hijas de Dios deberíamos de entenderlo, que de donde ya no hay esperanza, de donde ya tocamos fondo, de ahí Dios puede hacer grandes cosas. Creer en esperanza contra esperanza. Donde ya no hay esperanza, Dios puede dar esperanza, porque solamente Él lo puede hacer. Amén. Nadie más. La pregunta entonces sería para nosotros, ¿lo creemos fielmente o a medias? Así que, hermanos, en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema. A propósito lo mencionaba esto porque iniciamos con este canto, como el ciervo brama por nuestra felicidad. Es un himno muy, muy bonito, muy precioso. Estamos hablando de un tema muy importante, como todos los temas, ¿verdad? Y antes de esto quisiera invitarles a ver el texto de memoria que vamos a estar utilizando. Si son tan amables, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, donde hace un momento nos dirigió la lectura José Enrique, el texto está ahí precisamente en Juan, capítulo 15,
pero el versículo es el número 8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más, dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una última vez, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tres partes. Después de la cita, dice la primera: en esto es glorificado mi Padre. Primera parte. Segunda parte: en que llevéis mucho fruto. Y tercera parte: y seáis así mis discípulos. Tres cosas. En esto es glorificado mi Padre, es la primera. En que llevéis mucho fruto, es la segunda. Y seáis así mis discípulos. Ese sería el texto, hermanos. Si hacemos el esfuerzo para memorizarlo, creo que estaría muy bien, por el hecho de que decimos el texto de memoria. Y si es de memoria, vamos a hacer un esfuerzo para memorizar. Sí, damos opciones, ¿vale? Que de repente le echemos un vistazo. Está bien, no vamos a juzgar a nadie y no va a pecar por hacer eso. Pero sí es bueno hacer el intento. Entre más ejercitemos la mente, nos va a favorecer a nosotros, hermanos, porque ya vamos entrando en una edad en donde ya se empiezan a olvidar ciertas cosas. Si no, pregúntenle a Antonio, que cumplió años. Ya, nada, está muy pobre, mucho más pobre que eso. ¿Lo intentamos? A ver, nos ponemos en pie, no tan amables, eso ayuda. Lo que puedan, hermanos. Bueno. Cerramos la Biblia. Empezamos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora ustedes solos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora alguien que diga yo de memoria y se sienta. Juan 15:8. En esto es Sí, se vale. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que lo diga se sienta. ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y seáis así mis Juan discípulos. 15:8. Muy bien. En esto es glorificado el Padre, en que lleváis mucho fruto y en esto Seáis así. y así mi discípulo. Muy bien. Juan 15:8. 8. Muy bien. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. Súbanse al carrito también, ¿eh? Digan, que se vea alguien. Adelante. Juan 15:8. En esto glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Muy bien. Puedes sentarte. ¿Alguien más? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. Juan 15:8. Amén. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Muy bien. Amén. Muy bien. Juan 15:8. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y que seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Muy bien. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Muy bien. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Verdad? El hermano Antonio es el que de favor le pedimos que en el momento de los textos nos dirija, ¿verdad? Nos dirija, hermanos, nos listos y Juan 15:8. El contexto de
nos habla precisamente de uno de los 7 yo soy que utiliza Jesús en el Nuevo Testamento. Recordemos que esta frase yo soy la encontramos en el Antiguo Testamento cuando Dios le pide a Moisés que se presente ante Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. Y Moisés, con mucho temor obviamente, imagínense ustedes pararse frente a alguien con mucha autoridad, como era Faraón, decirle, Dios dice que dejes ir a su pueblo, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Quién me manda? Y Dios le dice, yo soy. Le diga, yo soy el que soy. Y Jesús utiliza esos yo soy más adelante. Por ejemplo, dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, el camino, yo soy la luz del mundo, Yo soy la puerta. yo soy la puerta, Yo soy el buen pastor. yo soy el buen pastor. Son 7. Y en utiliza esa expresión diciéndonos, yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida que tiene en mí. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es interesante que en este tiempo de una hora que llevamos 11 minutos, participen porque nos enriquece a todos, me incluyo. Cuando yo los veo participar, a mí me ayuda bastante. Yo puedo aprender mucho de ustedes. Créanlo, no sabemos todas las cosas, pero lo que sí sé es de que el salmista, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y cuando dice juntos y en armonía, no solamente tiene que ver con el buen compañerismo, con el Dios te bendiga, no, tiene que ver en estos aspectos de que juntos estudiemos la palabra de Dios, porque esto es lo que nos enriquece verdaderamente. Y claro, si de repente hay un tema que se sale de la línea del bosquejo, pues está bien, pero podemos retomarlo otra vez, porque todos tenemos alguna duda a veces. Y dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que este es el versículo y el contexto diciendo Jesús, yo soy la vid verdadera. Tiene muchas vertientes. Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando dice yo soy la vid y luego dice verdadera, lo cual alude un poquito a que posiblemente hay otras vid o vides que realmente no son las correctas, las adecuadas. Pero él dice, haciendo esa analogía, comparándose con la vid, la vid es el tronco grueso, ¿sí? En donde de ahí salen unas ramas, ¿sí? Dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y esa rama es el pámpano, y ese pámpano empieza a salir el fruto por acá. Dice yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y dice que el que en mí permanece, ese va a llevar mucho fruto. Y luego dice, separados de la vid verdadera que es Cristo, me llama también la atención esto. Dice, nada podéis hacer. Y cuando dice nada podéis hacer, muchos dirán que en una aplicación doctrinal es que no voy a hacer absolutamente nada, no está diciendo eso. O no está diciendo, mira, estás ganando dinero, mira, te estoy viendo esto, y ya ves, yo ni estoy en las cosas de Dios y estoy haciendo muchas cosas. Creo que tampoco va por ahí. Cuando dice nada, es nada de aquello que glorifique su santo nombre. El fruto que Dios quiere es el fruto que trae gloria a Él mismo. Porque gloria, dice, de hombre no recibo, dice por ahí un versículo. Sin embargo, el Señor dice, no puede dar el fruto, ese fruto que yo estoy pidiendo, el fruto que yo anhelo. Y una persona separado del Señor, separado de Cristo, pudiéramos hacer y deshacer, hermanos, pero no va a haber la bendición que solamente Dios nos da, porque la bendición de Él es la que enriquece. Sí, podrá haber muchas cosas, pero no hay bendición, hermanos. Créanlo. Cuando Jesús dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee, es cierto. Vi por ahí algunos documentales de algunos personajes, pero uno de ellos, muy famoso,
el mismo de México se llamaba, ganó dinero, construyó casas, preciosas residencias en Acapulco, en la Huasteca, y ahorita todo está abandonado. Hay gente que tiene tanto dinero, pero no tiene paz en su corazón, no tiene a Cristo como su Salvador personal. Y bueno, el resultado es que una persona sin Cristo muere sin Cristo. La Biblia dice que va a una condenación eterna. Nosotros como cristianos también hay una aplicación. Si yo dejo de andar en las cosas de Dios, si yo no me alimento de la vida verdadera, del tronco, de ahí, de la fuerza, hermanos, lo que usted y yo hagamos fuera del Señor no va a haber bendición. Vamos a pasar por diferentes calamidades como hijos e hijas del Señor, como el hijo pródigo. Qué bendición escuchar al hermano Gerardo Jr. Procuro yo a lo menos que cuando escucho un mensaje de un hermano, que sea quien sea, yo digo, esto es para mí. Yo no estoy pensando en mi esposa, no estoy pensando en mis hijos, de alguna manera lo hago, pero no estoy, yo quiero que ese mensaje pegue en mi corazón. Yo le pido a Dios y lo hace el Señor. Y qué bendición ese tema, hermanos, que nos compartió nuestro hermano. Bien, entonces ese es el contexto. Dice Cristo, mi Padre única y exclusivamente va a ser glorificado. ¿De qué manera? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, Jesús le dijo a Tomás cuando él resucitó y se les apareció, dice Lucas, con muchas pruebas indubitables. Pero Tomás, uno de los discípulos, dijo, hasta no ver, no creer. Y algunos de ahí agarramos el mote, así como Santo Tomás, ¿verdad? Y cuando Cristo se aparece, le dice, Tomás, ven, acércate, a ver, mete tus dedos en mi costado que fue abierto por esa lanza, mete tus dedos aquí. Esta es parte, hermanos, es muy difícil que en la crucifixión de Cristo hubiera sido el clavo aquí. Esto es parte de la mano todavía, esto es parte de la mano. Aquí hay una coyuntura. Dado que la muerte de cruz era por asfixia, había que sostenerse y la única manera era incrustar el clavo aquí, porque hay una coyuntura y eso sostiene el peso. Aquí no hay nada que nos detenga, hermano, se desgarraría fácilmente. No hay nada. ¿Sí? No hay nada. Pero eso es parte de la mano todavía, porque dice en Isaías que también orarán sus manos y sus pies. Y le digo con bases que esto es parte de la mano, porque hace algunos años, digo, a veces terminamos hablando de uno mismo. Esa es la naturaleza de muchos de nosotros. Hablamos de algo y terminamos hablando de nosotros mismos. Pero hace algunos años me iban a amputar mi mano, esta mano derecha, y me iban a amputar todo esto. Esto era parte de la mano. Gracias a Dios no fue así, ¿verdad? Después les platico. Pero eso es parte de la mano. Cuando a Cristo también lo crucifican, normalmente vemos que los pies los ponen así, ¿verdad? Y ahí está claro, según algunos historiadores. Pero el hermano Daniel Puente nos dio unas reseñas interesantes, en donde hay evidencias arqueológicas que los que eran crucificados, ya que la muerte de cruz la perfeccionaron los soldados romanos, la fueron puliendo, entre más sufrimiento, y eso le tocó al Señor Jesucristo. Se dice, cuando digo esta palabra, se dice, no estoy diciendo algo que tiene que ser así, o sea, entiéndalo por favor. Se dice que una de las formas en que incrustaron los clavos del Señor fue en el madero, no sé, esta parte, aquí, sus pies acá, encajaron un clavo acá y el otro acá. Hay evidencias arqueológicas. De tal manera que ellos tenían que hacer un impulso también para inhalar, exhalar, y como venía una fiesta muy importante para los judíos, tenían que quitar ahí a los cadáveres, los cuerpos, no debería haber nada.
y tenían que acelerar un poquito ese espectáculo, quebrándole las piernas a los tres. Y lo hicieron con el primero, con el segundo, para que ya no tuvieran ese impulso. Pero al Señor Jesucristo ya no le rompieron sus huesos, porque la Biblia dice que ni un hueso de él iba a ser roto. Él entregó el Espíritu antes de eso. Pero imagínense qué difícil para el Señor, sufriendo esos dolores terribles. A los otros no les pusieron esa corona, ¿verdad que no? Y yo no sé si a los otros los clavaron también o nomás los amarraron. Yo no sé. No dice, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban a propósito? Los otros. Según la tradición, hermano, usted sabe. Gestas y limas. Gestas, o limas y gestas. Se llamaban de alguna manera, ¿no? Limas, gestas. No dice que les pusieron una corona que entretejieron ahí los mismos soldados. No dice que les vistieron con una manta y le golpearon con una caña y luego le arrancaron esa manta. No dice nada de eso. No dice que los clavaron, no lo dice. Pero al Señor sí, oranaron sus manos, sus pies. Y le dice, Tomás, ven, a ver. Y le dijo una palabra muy interesante. No seas incrédulo, sino... Y a veces somos muchos así incrédulos, hermanos. No creemos que Dios nos puede dar muchas bendiciones si permanecemos en Él. No creemos que me alejo, ya miren hermano, tan sencillo es, dejo de asistir, bueno no, me atrevo a decir que dejo de orar, dejo de leer, de meditar la palabra y dejo de congregarme. Y desde ahí empezamos a separarnos de un principio precioso que Dios está dando. La vida verdadera y Cristo es la verdad. Y dice, separado de mí, Manolo, no vas a hacer nada. Señor, pero me está yendo bien en los negocios. No estás haciendo nada. Mírate. ¿Cómo estás? ¿Cómo tu vida espiritual se va desmoronando como piezas de pan? Mira tu familia. ¿Está unida o se está desintegrando? No, pues ahí la llevan. Yo ya les enseñé. ¿Qué les enseñaste? ¿Cómo les enseñaste? No, es que ellos ya saben lo que la Biblia... ¿Y eso qué? Hermano, yo sé lo que la Biblia dice. ¿Y saben cuánto batallamos? Usted sabe lo que la Biblia enseña y sabe cuánto batalla también. Aléjate del Señor, Manolo. ¿Cómo sería? Dice un cantautor que bueno, no hay intención de hablar de él, pero antes yo escuchaba muchos cantos de él y había uno que decía, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Sí ya saben por dónde voy? Cuando corría bien, dice la Biblia, vosotros corríais bien, cuando corría bien, cuando iba bien, cantos muy acertados. Y decía, sería como el ciervo que brama como agua por agua en un desierto. ¿Sí lo han oído? Como ese pájaro herido. ¿Qué más? Y luego dice, si no fuera por dos cosas, por tu gracia y por tu amor. Hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué será de nosotros si nos alejamos del Señor? ¿Quieres poner a prueba eso? No te lo recomiendo. En esto es glorificado mi Padre. ¿Quieres glorificar al Señor? ¿Quieres glorificar al único que merece honra y gloria? ¿Lo quieres hacer? Le pregunto, hermano. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres glorificar a Dios? Hay dos cosas que hacer. Número uno, llevar fruto y ser discípulo. En Antioquía, en el libro de los Hechos, capítulo 11, si no me equivoco, por primera vez ahí se les llamó a cristianos, despectivamente, burlonamente. Los cristos pequeños decían ahí. Pero no importaba, los discípulos como quiera enfrentaron retos, pruebas por causa del Señor. Y un discípulo es muy diferente a aquel que solo tiene un conocimiento. El discípulo pone a la práctica, hermanos, lo que el maestro les enseñó. Y el maestro es Cristo.
Si alguien aprende la palabra de Dios y la sabe de memoria y la lee 1, 2 o 3 veces al año, perfecto, pero si no la vives, eres simplemente un oidor y no un hacedor. Es preferible, hermanos, que podamos ver pocos versículos, pero estudiados a conciencia y vivirlos, que llenarte de los 66 libros y decir, yo ya leí la Biblia. Entonces, hermanos, un discípulo no es aquel que aprende solamente, sino que vive las enseñanzas de su maestro. Bien, este es el versículo. Estamos hablando, hermanos, permítame, si me desvío un poquito es porque es necesario, pero el tema que estoy tratando es un tema que tiene que ver con la importancia de establecer límites. Recordemos que los límites surgen en el pensamiento de Dios. Ya hablé un poquito de la definición de lo que el límite es establecer una línea, un lindero, también se le llama la meta, el fin. Un límite, sabemos que es un límite geográficamente hablando. Hay lugares en donde no puedes brincar la frontera fácilmente porque hay un límite. En nuestros terrenos, nuestras propiedades, hay un límite y no puedes meterte al terreno del vecino y construir algo, o ni siquiera puedes meterte al terreno del vecino y poner un árbol, porque hay un límite. Hay límites y geográficamente hay límites, hermanos, pero también personalmente debe de haber límites. En la iglesia debe de haber límites. En la doctrina debe de haber límites. Los hijos deben de tener límites. La esposa debe tener, sin miedo al éxito, dicen por ahí. La esposa debe tener, nomás uno le entra, La esposa debe tener, ya te sumó otro, te subió el carrito. El esposo debe tener límites. Sin miedo, así es. Es cierto, hermano, porque ese es el problema de muchos de nosotros. Que creemos que la moneda nada más tiene un solo lado, pero no es así. Tiene dos lados, clarito. Y utilicé una palabra que hablando de los límites, la esposa debe tener límites, por supuesto, los hijos, por supuesto, en la iglesia, por supuesto, en el trabajo debe haber límites. Los predicadores deben de tener límites. Y fíjense, es una palabra muy general, porque si yo digo un predicador debe tener límites, ¿bajo qué contexto lo estoy diciendo? Bueno, pues lo puedes tomar de diferentes contextos. Por ejemplo, el predicador debe de cuidar mucho los chistes, ese es un límite, ¿verdad que sí? Debe de cuidar el no ofender desde este lugar a las personas. Debe de tener cuidado y establecer límites. ¿De qué más? ¿Ven? De tiempo. ¿Cómo luchamos con el tiempo? Lo bueno es que siempre procuro el teléfono para marcar mi tiempo. Les prometo algo, no voy a terminar el tema. Sí. Hay predicadores que se pasan del tiempo, pero uno se siente que se pasó de volada. Oh, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Me ha pasado así. Sin embargo, debe tener límites, porque hay personas que no tienen las mismas condiciones físicas que otra persona. Créanlo, hay personas que tienen problemas en su columna vertebral y hay bancas que dan un masaje sabroso. Nos ha tocado ir a algunas iglesias que, créanlo, lo que ya queremos es pararnos de la banca. No sé por qué no tienen una inclinación adecuada, sino una inclinación en un ángulo de 90 grados y eso cansa bastante. Digo, tampoco vayamos por un reclinar, ¿verdad? Yo descansé de ahí tampoco, ¿verdad? Pero sí hay límites. En fin, los predicadores deben de tener límites, aunque no lo crean, en utilizar el músculo, la boca. ¿No lo creen? Debe haber límites. Si no, pregúntenle, pregúntenle, porque no han dicho, lo retiro, porque ya está en la presencia del Señor, un hermano que nos es de bendición todavía, porque sus obras continúan, el hermano no Gutiérrez. Hace poquito escuché un mensaje, los escucho, hermano, que son de mucha bendición. Ya está con Cristo, pero sigue predicando. Y decía en uno de sus mensajes
ya últimos, que tuvo que detener el ministerio del evangelismo porque se saturó de tantas campañas y predicaba y dice que en una ocasión estaba predicando en un lugar y que empezó a sangrar su boca y le dijo a los hermanos, lean por favor este versículo, y mientras ellos leían el otro dijo, le estaba sangrando y no eran las encías, no era, y lógicamente fue al doctor y el doctor le dijo, mira, brincaste el umbral del uso que se le tiene que dar a la boca, hablas mucho, es que fue predicado, no, exageraste, lo brincaste, y una respuesta de tu cuerpo fue precisamente sangrar, porque pasaste el límite. Vean cómo los límites se pueden aplicar en todas áreas, que surgen los límites en el pensamiento de nuestro Dios. Y allá estoy apuntando con este tema, los límites. Si hablamos de la relación de noviazgo y la relación de matrimonio, es muy amplio también el asunto. ¿Han escuchado este término? Les dije, y no está bien dicho, hermanos, pero creo que lo entienden. No es la forma correcta, pero creo que lo entienden. ¿Han oído de una relación tóxica? ¿Sí saben? Dicen, mira, es que ella es muy... Varones, ella es muy... Hermanas, ellos son muy tóxicos. ¿Sí saben? ¿Por qué tóxicos? Bueno, está mal empleada la palabra. Sí, está mal definida. Alguien dijo, no debería ser así, pero como mexicanos, como nos gusta a veces interpretar las cosas de una forma. Pero entendemos hacia dónde apunta esa expresión, ¿verdad? Se dice que cuando la mujer o el hombre son dominantes, principalmente quieren mandar, quieren tener el control absoluto. Créanlo, yo he visto noviazgos en donde se impone desde un inicio la muchacha con el muchacho. Créanlo, lo manda y lo manda bonito. De novios. Sí, de novios. Y llega al punto de decir, tú te callas. De novios. Imagínense lo que le espera. De casados. Aquí yo mando y tú te callas. He visto, con estos ojos verdes, dijo el hermano Eric, que se van a comer los gusanos, hermanas que avergüenzan a sus esposos en público. Tú no sirves para nada, ¿ok? Allá vas a empezar. Y palabras hirientes. Yo lo he visto, no me lo van a decir, yo lo he visto. ¿Sí? Pero también he visto la parte en donde los varones tóxicos no dejan respirar de ninguna forma a su esposa. Tal parece que adquirieron una posesión material y no un vaso frágil, un vaso más frágil, quiero corregir. Tal parece que adquirieron una sirvienta y no una ayuda idónea. Sí hay, sí hay, la moneda tiene dos lados y hay que decir las cosas como son. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no hemos aprendido a establecer límites. El valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Ojo, no estoy diciendo, quítelo de una vez, que si fuera el caso de alguien tóxico, el esposo o la esposa, no estoy promoviendo que se pongan los guantes y que se peleen y que digan lo que no estoy diciendo. El hermano Manolo dijo que hay que poner límites, así es que órale, vente. No estoy promoviendo el pleito, no le estoy diciendo eso de ninguna forma. Estoy diciendo que en el pensamiento de Dios existen los límites para que los podamos ver, considerar y ajustarlos
a las necesidades de cada quien. Hay veces que hay problemas de una persona por actitudes, por causas de salud, hermanos, por alguna situación que vivió en su infancia y viene arrastrando algo que nunca se pudo tratar, violencia, entre otras cosas, abusos de toda índole, y vienen arrastrando muchas cosas y no se trataron. No podemos generalizar ni equiparar que todo es igual. Discúlpenme, no es así. Si alguien está viviendo una relación tóxica, hay una fuente, hay un porqué. Se dice que una mujer está viviendo con su esposo y su esposo es bien gruñón, bien malo, le grita y la humilla, la trata muy mal. Y la excusa o la versión es que él sufrió mucho de niño. Ese es uno. Otros dicen es que tiene la diabetes. Y como él es diabético, está azucarado, pues. Está azucarada y no lo hagas enojar. Hermano, sí hay un factor clínico que demuestra que una persona bajo esas circunstancias de diabetes, su estado emocional cambia. Si no recibe la glucosa necesaria, anda mal, anda irritante. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Sí o no, varones, que aunque no tengan diabetes, cuando no comes, ¿cómo andas? ¿Contento? ¿A gusto? Hermanas, cuando no come a su tiempo, anda muy bien. Empieza un dolor de cabeza luego. No quiere ni que le hable. Está irritable la persona. Nomás por el simple hecho de no comer y mucho menos hidratarse, pues. Entonces, si hay factores clínicos, una niña, esta niña se llamaba, la chiquitita de Walde, Denise tendría 7 añitos más o menos. Era broncuda, así decimos acá en el norte, era peleonera. Y los niños lo miraban y órale, le daba a Denise. Y Denise en las escuelitas no nos daba oportunidad de dar las clases porque siempre estaba peleando. Denise, espérate. Y luego la regañaban. Y sus papás, por ejemplo su mamá, y hermanazo, órale. Y ya todos era darle hermanazo a Denise. Todos. Y es que no entiende, Manolo. Le pegamos fuerte y no entiende y se hace más dura. Así era Denise. Pero ¿saben cuál era el problema de Denise? Nunca se habían dado cuenta que no oía bien. No entendía instrucciones. Ella pensaba que todo era pleito, era golpe. Tenía un problema que nunca atendieron sus padres. Hasta ya después se dieron cuenta que no oía. Por eso estaba a la defensiva. Hermanos, dice un dicho. Disculpen la palabra. Pero es un dicho, así lo dicen en el rancho. Mala la comparación, pero dice, la burra no era. Así lo saben, ¿verdad? La hicieron. O le tengo otro, tanto va el cántaro al agua, ese está más noble. Porque no hubo límites, porque no hubo la atención adecuada, y al no haber la atención adecuada implica que no hubo límites, hermanos. Cuando no hay atención, la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis? ¿Sí es ese, verdad? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Y luego dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios. ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tu cuerpo, dice la Biblia, una vez en Cristo, viviendo en Cristo, viviendo el Espíritu Santo. Este cuerpo, ¿de quién es? ¿Es tuyo? Y si no es tuyo, ¿cómo lo tratamos? Y de ahí la salud, hermanos. De ahí la salud. Muchos, ahora lo digo con mucho respeto, pero es una
realidad bíblica. Este cuerpo en Cristo no nos pertenece, por lo tanto este cuerpo se tiene que cuidar. ¿Sabían ustedes que muchos de los problemas de salud que hay es porque somos negligentes en nuestro cuidado? ¿Sí lo sabían? Hermanos, he estado en el hospital varias veces y los pacientes que he estado viendo, muchos de ellos es porque no se cuidaron, no tomaban agua, pura Coca-Cola, cuando está comprobadísimo que la Coca-Cola te hace daño, aunque censuren. Hermano, ¿usted dice que no tomamos Coca? No dije eso. Yo me tomo una Coca de vez en cuando, me ofrecen una Coca, sí, pero no es el diario. Si puedo tomar un refresco, no. Los embutidos, ¿a cuántos no les gustan los embutidos? Si supieran de qué manera se realizan. Hermano, ¿usted no come? Sí, ¿está bien rico dármelo? Sí, como. Pero hay un equilibrio, hermanos. El problema es que muchas personas, a sabiendas que esto nos está dañando el hígado, el páncreas, los riñones, a sabiendas de, lo hacemos. Es como las personas que ven la cajetilla de cigarros y aún trayendo leyendas explícitas de que tiene veneno para ratas, que tiene ácidos, que tiene, la gente lo compra, se lo fuma y dice que me relaja. Sorpréndate aún más. Doctores, un médico muy bueno que visitaba yo aquí por la Avenida Chapultepec, Orestes Pereira, él era de Cuba, pero era nada que ver, era un hombre alto y güero, buen doctor, muy buen doctor, Orestes Pereira, yo creo que ya falleció, pero entraba y rápido apagaba el cigarro. Está impregnado el hombre de cigarro, huele su ropa, huele en sus manos ya, está impregnado, y es un médico. ¿Se dan cuenta? Y después, cuando viene la factura, ahí están las consecuencias, porque no hubo límites. Hay un dilema hoy en día para los jóvenes y adolescentes, y la lanzan sus preguntas. ¿Y qué si me pongo un tatuaje? ¿El tatuaje es bueno o es malo? Se ve bien bonito, ¿verdad? Y no quiero preguntarles quién está tatuado de quién. El hermano Rogelio, cuando vamos a los campamentos, se quita la camisa y toda su espalda. No tiene tatuajes. Conozco pastores que sí, porque antes, en otro tiempo. Pero como cristianos, hermanos. Ahora, el tatuaje que sí es bíblico, es que Levítico dice que no haga tortura, no haga... Sí, tiene sus contextos y sus aplicaciones históricas, etcétera, etcétera. Pero en la carta a los Corintios, Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabías cuántas enfermedades te puedes acarrear con un tatuaje? Esa tinta no se desvanece porque es considerada como un cuerpo extraño y es la principal causa de cáncer en la piel. Dijo el hermano Bujano, échate ese trompo al uña, Leonardo Bujano, échate ese trompo al uña. Hermanos, realmente la Biblia no se equivoca, y si Dios me dice que tenga cuidado con esto, yo debo tener cuidado. Y la importancia de establecer los límites surgen del pensamiento de Dios. Por tanto, los límites son importantes, aunque no lo creas o aunque no lo quieran. Los límites son importantes. Vean un pasaje, hermanos. Disculpen, no voy a terminar el tema, pero quiero sentar las bases de esto, porque hay un tema que me atañe y que me preocupa, y es el tema de la música. Y digo, yo no soy músico, pero la Biblia es clara. ¿Qué quiere Dios? Miren, por lo pronto, estamos hablando de los límites, la importancia de establecer límites. En Éxodo capítulo 23, 31. Por favor, hermanos, disculpen. Éxodo 23:31, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y fijaré tus límites
desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Está hablando Dios, hermanos, acerca del pueblo de Israel una vez más. Cuando salieron, la palabra éxodo significa salida, y salieron de Egipto para ir a esa tierra prometida, que a propósito, una vez más, recibimos una enseñanza del hermano Gerardo también acerca de esto. ¿Se acuerdan? Qué precioso mensaje, que me bendijo, me ayudó mucho. Y el hermano tiene, aparte de que en su estilo y en su forma Dios lo usa de una manera muy particular, maneja tres cosas muy interesantes. Pónganle atención. Nos da tres aplicaciones de principios de estudio bíblico. No lo menciona, principio número 1, no nos lo dice, pero vean, primero da una aplicación histórica. Nos narra todo lo que sucedió históricamente, lugares geográficos nos dice casi de memoria, y nos da una aplicación. Y después nos da una aplicación doctrinal. La palabra doctrina es enseñanza. ¿Qué se enseñó en ese tiempo para esas personas específicamente? Esa fue la enseñanza para ellos. Y por último, una aplicación devocional. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Bajo ese esquema ustedes pueden desarrollar un estudio bíblico de un versículo, tres cosas, esas aplicaciones. Y bueno, hablaba precisamente de cómo Dios libertó a su pueblo de Israel e hizo ese milagro tan impresionante de abrir el mar y pasar ellos en seco, increíble, después de que los llevó y los puso en una posición humanamente complicada para ellos, pero Dios dijo: hey, yo soy el que todo lo puedo. Y todavía en las instrucciones que Dios da en Éxodo, le dice al pueblo de Israel: mira, voy a fijar tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Les da la razón, hermanos, les dice el por qué y para qué. Versículo 31, segunda parte, dice, ¿están ahí? Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Lean el 32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan, y lo repito, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a quienes, a sus dioses, porque te será tropiezo. Hermanos, cuando Dios establece límites, es para ayudarte a ti y para ayudarme a mí, y te explica el por qué. No solo los establece, sino te dice: mira, estos límites son por esta razón. ¿Los quieres aceptar? Órale. ¿No? Entonces vas a enfrentar cosas como cuando les decía: si el padre no disciplina a su hijo correctamente, no le está marcando los límites. Y cuando ese hijo o esa hija crezca, créanle al Señor, los va a avergonzar. Y de Dios no va a querer saber absolutamente nada. Porque desde temprana edad, dice, corrige al muchacho desde temprano antes de que te avergüence. El problema es que como padres no sabemos aplicar límites de acuerdo a la perspectiva bíblica. A veces nos ensañamos con ellos, les dictamos leyes, les imponemos, les exigimos, les metemos el cristianismo así, órale, y más cristianismo y así. Estamos olvidando muchas cosas importantes. ¿Recuerdan algo que dijo Gerardo el día del miércoles? Hermanos, me gustaría replicar ese mensaje. No me llevé mis apuntes, pero lo guardé acá. Y digo a algunos: oye, ¿cómo ves? Me gustaría, claro, voy a mencionar lo que el hermano. Y ella dice: tú sabes. Pero está bien, porque es un mensaje muy bueno y no lo grabamos. No lo grabamos, ese es el problema, que no lo grabamos. Pero digo, hermanos, hablaba entre otras cosas de que todos nosotros hemos metido el pie en algún momento, ¿sí o no? Quien sea, todos nos hemos equivocado de alguna forma. ¿Y cómo fue que ese muchacho,
el hijo pródigo que malgastó todo, llegó a estar en una posición que él no merecía. Y por otro lado, el hermano que lo tenía todo, se estaba perdiendo las bendiciones porque pensaba que ganarse el favor de Dios, el amor de Dios era por hacer y hacer y hacer y hacer. Y por eso le reclama, ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Y el padre le dijo, solo lo mío es tuyo. Lo único que tenías que hacer es ver por él. Y se acabó. Y hay muchos cristianos que están así, forjando su vida cristiana bajo leyes humanas, mandamientos de hombres, encubiertas con las escrituras. ¿Han oído cuando el varón le dice a la esposa, sujétate a mí? Eso es un ejemplo llano. Varones que le dicen, mira, la Biblia dice. ¿Y la Biblia lo dice, hermanas? Pero ¿por qué él lo aplica así? Es que dice la Biblia que Sara le llamaba a Abraham, ¿cómo? Mi Señor. ¿A cuántos de ustedes, varones, llega a usted y su esposa dice, mi Señor? ¿A cuántos de ustedes llega usted de trabajar, de la jornada laboral, y llega su esposa y se hinca, y le quita los zapatos, y le quita los calcetines, y le trae y le da su masajito, y le echa su frescapié? ¿A cuántos de ustedes sabían que era una costumbre antes? Eso era una costumbre, ya se fue perdiendo. Yo se lo hacía a mi hermano. A su hermano Carmelo. Sí. ¿Sí? Varones, ¿cuántos llegan con sus pies hediondos? Apestosos. Retiro la palabra anterior. Pero viene de, hay un lugar allá en Romaguale que se llama Hediondilla. Y yo digo, tiene que decir Hediondilla, ¿no? ¿Cómo le dirán ahí? Así se dice, hermano. A los lugares. Hediondilla, así se dice. Pero no, me corrigieron. Dicen que es Hediondilla. Porque si no a los lugareños, ¿cómo les dirían? Pero nosotros después con la gente. Sí. Y es una ofenda, pero por eso retiro la palabra de Dios. Pero con sus pies olorosos, ¿llegan y les lavan los pies, hermanos? Pero es que la Biblia dice que a Abraham, Sara le decía mi Señor, y sí es cierto, pero ahí está el problema. Abraham no era perfecto, pero a Abraham se ganó el respeto también. ¿Le costó trabajo? Sí, le costó trabajo. Pero se ganó el respeto de Sara. No fue perfecto Abraham, nunca dijimos eso. Todos tenemos algún problema, hermanos. Hemos batallado. Pero el punto es, queremos enmascarar las cosas. En lugar de clamar a Dios como ese siervo, dice, ayúdame. Y no merezco esto, pero por tu gracia aquí estamos. Pero voy para adelante. No me voy a quedar ahí, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, estoy dentro del tiempo. Éxodo ya lo leímos. Recordemos que en el Decálogo existen ¿cuántos mandamientos? El Decálogo viene desde 10. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Existen 10 mandamientos. Una pregunta, ¿acaso Dios se preocupa por solamente estos 10 mandamientos, hermanos? No, hermano, no solamente son 10 mandamientos. Según se dice, acuérdense de esa palabra, según se dice que hay 613 mandamientos en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y hasta Deuteronomio. Existen alrededor 613 mandamientos, los cuales 248 de esos mandamientos son mandamientos positivos y los otros restantes son mandamientos negativos. Según se dice, estos mandamientos positivos y negativos, hermanos, son aquellos positivos los que Dios dice, hey, hazlos. Su mandamiento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay varios que dicen ir por todo el mundo, ¿verdad? Su mandamiento, amados los unos a los otros, su mandamiento. Mandamientos positivos, pero hay mandamientos negativos, es decir, esto no lo hagas, no matarás, no tendrás dioses ajenos, no hurtarás, no codiciarás, mandamientos negativos.
Pero Jesucristo, interesante, todos estos mandamientos del Antiguo Testamento, resume todos esos mandamientos en dos únicamente. Diciendo el Señor, el primero de ellos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda cuando le dijo el Señor? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes que si tú y yo le dijimos, sí, Señor, yo te amo? Cuidado, porque el Señor lo sabe todo. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, porque mis mandamientos no son, tú y yo, hermanos, los hacemos gravosos. Jesús dice que sus mandamientos no son pesados. Ah, pero tú y yo los hemos pesado. Qué pesado es ir a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Qué pesado hice en la tarde. Qué pesado ir los miércoles. Qué aburrido es el hermano Manolo, que me da mucho sueño. Qué pesado es que hagan una actividad. Qué cansado es que preparen comida. Ay, no. Y ay. Señor dice, mis mandamientos no lo son así. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, las cosas de Dios no deben de ser pesadas, mucho menos aburridas, sin chiste. No es para entretenimiento, es para que crezcamos en el amor y en el conocimiento del Señor Jesucristo, para que seamos formados cada día a la semejanza de Cristo. La iglesia no es un club social, hermano. Si alguien dijo que la iglesia es un club social y vengo para que me entretengan, disculpa, no lo es. Es para edificar nuestras vidas espiritualmente y vernos a la luz de la palabra de Dios qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, para corregir esas deficiencias. Si quieren un espectáculo, les puedo dar algunas recomendaciones, pero eso es al carne. Si yo voy a edificar mi vida espiritual, tiene que ser a la manera de Dios y no a la manera del mundo. De tal forma que Jesús resume el mandamiento en amar a Dios sobre todas las cosas. Y el otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos 613 mandamientos del Antiguo Testamento, Jesucristo lo resumió en dos cosas tan sencillas, difíciles de entender, porque nosotros no estamos dispuestos a establecer límites. Hermanos, algo muy importante, y aquí quiero terminar. Vayan a Gálatas 3:24, porque de ahí vamos a partir si Dios nos da oportunidad el próximo día. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, Gálatas 3, 24, si están ahí, les pediría que lo lean por favor. ¿Qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Yo leo el 25, pero venida la fe, ya que estamos bajo ayo. Esta palabrita, hermanos, ¿sí? El propósito de la ley, según Gálatas capítulo 3, versículo que acabamos de leer, 24, dice que la ley, esa ley que fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento, esta ley que fue dada a ellos, al pueblo de Israel, ha sido para nosotros también nuestro ayo, el ayo. Esta palabra es un tutor, una guía, un instructor de niños. El apóstol Pablo usa este término de la palabra griega que se llama paidagogos. Así lo utiliza Pablo. Paidagogos. Paidos, niños. Agogos es un guía o un conductor. Se dice que antiguamente en Grecia, hermanos, un paidagogos, ¿sí?, era un esclavo de mucha confianza que se encargaba de supervisar y acompañar a los niños a la escuela, además de enseñarles moral, comportamientos. Hoy en día ese término
da origen a esta palabra pedagogo. De ahí viene el término de pedagogía, que es la rama que se encarga de enseñar a los niños, pedagogía. Pero viene de ahí. Y el ayo precisamente significa eso, pedagogo, alguien que nos conduce. Y el apóstol Pablo lo utiliza el ayo para describir la función de la ley de Moisés, es decir, un guardián temporal encargado de disciplinar y proteger hasta la llegada del Señor Jesucristo. Yo no conocería el pecado, dice el apóstol Pablo, si la ley dijera no matarás. De eso vamos a hablar, porque quiero dejar las bases de los límites para poder entender nuestro comportamiento como seres humanos, nuestras relaciones interpersonales, esposas, esposos, hijos, hijas, pastor, iglesia, iglesia, pastor, etcétera, etcétera. Tenemos que dejar claras las bases de los límites que surgen del pensamiento de Dios. Si no lo vemos a la luz de la palabra, por mucho que digamos, vamos a seguir siendo los mismos en actitudes, dejando que las familias se desintegren, dejando que la esposa grite y pelee, dejando que el esposo haga lo mismo o peor, dejando que los niños ya no respeten a los adultos, los adolescentes menos y los jóvenes tampoco, dejando que las iglesias se caigan a pedazos doctrinalmente hablando, permitiendo que las doctrinas mundanales lleguen y nos golpeen, y al final tengamos un club social y no una iglesia del Señor. Si no entendemos las bases, estamos mal. Dios lo bendiga. Vamos a tocar el timbre, por favor.